de las alteraciones que podemos ver en el recién nacido, una serie de malformaciones, como atresia, duplicaciones, fístula a nivel del esófago. Y no solamente en el esófago puede darse, sino a través de todo el tracto digestivo. Pero ¿qué entendemos por atresia? Viene a ser falta de una porción de esófago y está reemplazado, ¿por qué? Por un cordón fino, no canalizado. O de repente ausencia también de esa porción de esófago. Por lo tanto, no va a poder fluir, no va a poder pasar los alimentos ese bebé. Y así tenemos que en esa atresia del esófago puede terminar el esófago en fondo de saco ciego, como ven en la el primer dibujo. Y terminan en dos fondos de saco ciego, tanto superior como inferior. Y pueden estar también con presencia de fístulas, como se ve en el caso de la porción inferior del esófago. O puede estar aislada, solamente una atresia de la porción del esófago y el estómago ya nace posteriormente con ausencia de una porción de esófago. En otras ocasiones, del mismo esófago puede también hacerse fístula aislada y rara vez puede haber también en la parte proximal o en forma doble fístulas que van a comunicarse directamente con la tráquea. Por eso los pacientes se pueden atorar, como vemos acá en esta lámina, la primera, donde el fondo es saco ciego y una comunicación entre el esófago y la tráquea. Acá terminan dos fondos de saco ciego y no va a poder pasar los alimentos, por supuesto. En esta otra, una sola comunicación, como acá en la parte superior. Y vemos también acá que es bien raro en estos dos últimos casos. Entre otras malformaciones que vamos a observar van a ser las fístulas, que viene a ser lo que habíamos visto anteriormente en estas láminas, la comunicación que va a tener directamente con otra estructura. De tal manera que con el tiempo puede aspirarse, puede morir por ahogamiento o una neumonía. Pero no van a estar aislados, pueden estar también con otras malformaciones. Si tenemos una malformación, tenemos que buscar otras. Generalmente pueden ir acompañadas de varias malformaciones. Hay pacientitos que tienen una sola malformación, pero cuando le buscan con ecografía o son acuciosos los médicos, pueden encontrar también otras malformaciones. Pueden ser cerebrales, puede ser también otra malformación intestinal, de tal manera que se tiene que buscar. Otra patología que se va a ver también en el esófago es la calasia. Pero ¿qué es lo que pasa con la calasia? Es aumento del tono en el esfínter esofágico inferior, de tal manera que va a producir una relajación muscular, ocasionando obstrucción del esófago. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a haber acá? Una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, aumento de ese tono del esfínter esofágico inferior y aperistaltismo del esófago. Por lo tanto, no va a poder impulsar los alimentos. Pero esta calasia puede ser de dos maneras. Puede ser primaria o secundaria, de tal manera que va a producir un estrechamiento en la parte inferior de ese esófago y una dilatación en en la porción proximal, originando una falta de que el alimento pase. Y la primaria viene a ser, ¿por qué se origina? Por degeneración de las células ganglionares. ¿Por qué a nivel del músculo
llevaban a este Trypanosoma cruzi, eran lesionadas los pacientes y producían entonces una acalasia. Entre otras patologías que vamos a ver va a ser la esofagitis, que viene a ser una inflamación del esófago, que puede ser aguda o crónica. En la aguda, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a haber un infiltrado inflamatorio agudo y en la crónica mononucleares. De tal manera que puede producirse también por presencia de ácidos, álcalis, bacterias, virus. Pacientes que quieren terminar con su vida también pueden tomar ácidos o producir también perforación a nivel del esófago o niñitos también que se tomen creyendo que es una agua, pueden colocan ahí a la vista de los pequeños. ¿Y qué es lo que se va a encontrar? Una alteración o una denudación de la mucosa con infiltrado inflamatorio y hemorragia, donde vamos a encontrar también en la esofagitis crónica ya mononucleares, con una inflamación también del esófago y presencia de abundantes mononucleares con necrosis de del mismo esófago. Pero ¿por qué es causada la esofagitis crónica más frecuente en la época del COVID? También por las intubaciones, pacientes que les intubaban porque necesitaban para salvar su vida y han quedado también con secuelas. ¿Por qué? Producen estenosis, ha producido estenosis, una fibrosis, inflamación crónica. Y puede producirse también por reflujos, infecciones, radiaciones o infecciones por virus, sida, cáncer, también por la edad avanzada. Acá tenemos un ejemplo de una esofagitis crónica por herpes zóster, donde se ven las células grandes que parece una displasia, multinucleadas con inflamación crónica, pero si vemos bien, no tienen malignidad. Mientras que la esofagitis química se va a producir frecuentemente por accidente en los niños y por suicidio en los adultos. Y aquí tenemos los más frecuentes, el hipoclorito de sodio. Agentes alcalinos que son incoloros, inodoros, pero son muy peligrosos. Incluso cuando se ingiere va a producir una necrosis por licuefacción. Incluso trombosis de vasos pequeños con necrosis. Y una de las complicaciones de las personas que sobreviven van a producir con el tiempo una estenosis y carcinoma. Entre otros agentes que se van a encontrar son el ácido clorhídrico, sulfúrico, que van a producir, en este caso, una necrosis por coagulación. Aparte de ello, se va a producir una costra que va a proteger a él. ¿Y cómo se le puede encontrar y cómo se le va a clasificar la parte de estas lesiones? A través de una endoscopía, que es el estándar de oro. Y allí en ello se puede ver si es que hay profundidad de la lesión o no. Si es a nivel de la mucosa, si es la submucosa, con la muscular o la transmural, o sea que es toda la pared. Si es áreas extensas o hay perforación. De tal manera, según ello, va a saberse el pronóstico de toda la zona que está comprometida, según la clasificación de Sargar. Y si es que se producen úlceras profundas que comprometen la submucosa muscular, hay una estenosis en un 90%. Y en si es toda la pared, las complicaciones son graves y la mortalidad es elevada. Acá tenemos unas lesiones que pueden encontrarse. En ellos, cuando solamente hay edema, hiperemia, lesiones o ulceraciones en la parte de este esófago,
Pueden haber ulceraciones también profundas y podemos encontrar además necrosis extensas. Y en estas vemos las perforaciones que se van a ver notorias. Y en esta esofagitis química puede ser, como habíamos dicho, una superficial mucosis mucosa edematosa, o puede haber necrosis o úlcera, y al final fibrosis. Y cuando compromete toda la pared del esófago, puede haber una necrosis o perforación. Pero vemos que no solamente podemos encontrar ello, sino también en otra patología que es esófago de Barrett. Y en el esófago de Barrett, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un reemplazo de un epitelio pavimentoso que presenta el esófago, reemplazado por un epitelio cilíndrico. ¿Y dónde está ubicado? Especialmente a nivel del tercio inferior del esófago. Y si es que hay un reflujo crónico, puede originar un esófago de Barrett. ¿Y cómo se va a ver la mucosa? ¿Cómo se va a ver ese esófago que cambia de color? Es rosa salmonado, el epitelio cambia, que puede comprometer toda la circunferencia de ese esófago, o ser amplio y recubrir todo el esófago inferior, ocasionado por un reflujo crónico generalmente. ¿Y qué vamos a encontrar? Hiperemia, úlceras superficiales o úlceras profundas graves. Y vamos a ver al microscopio cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. De lo que es escamoso el esófago va a variar a un epitelio cilíndrico, lo que se le llama metaplasia. ¿Y qué tipo de células van a ver? De tipo gástrico o de tipo colónico, células cilíndricas, metaplásicas cilíndricas, de tipo gástrico o colónicas. ¿Y qué se va a encontrar al microscopio? Edema, infiltración de linfocitos eosinófilos, congestión, estenosis del esófago. Acá tenemos una foto. Vamos a tener acá el esófago, un epitelio escamoso, poliestratificado plano, no queratinizado, que debe ser lo normal. Y acá vamos a ver reemplazo de ese epitelio escamoso por un epitelio cilíndrico. Y observen acá, son células cilíndricas de tipo gástrico. Y acá vean células caliciformes en esta foto, que son de tipo colónico, son especializados. Y acá podemos reconocer también las glándulas que se van a encontrar ¿dónde? A nivel del esófago. Por lo tanto, están acompañados también de un infiltrado crónico. Y generalmente, cuando esas metaplasia intestinal son de tipo colónicas, es más frecuente que se asocia a cáncer. Por eso es sumamente importante hacerle el estudio anatomopatológico. ¿Y en qué puede derivar dentro de las complicaciones? Presencia de úlceras, displasias o adenocarcinoma. En un 5 a 10% puede transformarse en displasias o en adenocarcinoma también en 5 a 10%. Y en ese esófago de Barrett, observen acá, epitelio escamoso, ambos lados. ¿Por qué? Porque es el epitelio del esófago. Y en el centro ha habido una metaplasia de tipo cilíndrico, un epitelio cilíndrico con células caliciformes.
donde se ha transformado esas células en una displasia. Y si sigue el tiempo, si sigue la alteración a mayor aumento, mayor aproximación, pueden ver claramente las células caliciformes de tipo colónico y células que se van transformando con displasia. Va cambiando, va variando. Observen acá las células con una displasia moderada. Ya va a variar, aumentos del núcleo, hipercromasia, pérdidas de la polaridad. Y acá observamos ya que francamente formación de glándulas de un adenocarcinoma donde en el esófago de Barrett. Acá también lo podemos observar cómo han invadido ya esas glándulas malignas o el adenocarcinoma a toda la pared también del esófago. Ha habido una transformación maligna de ese esófago de Barrett. Y como habíamos dicho, a ver qué me dice Carranza, Mateu, que habíamos dicho qué tipo en un esófago de Barrett, cuál es más frecuente que se transforme en maligno, qué tipo de células. Mateo. Jesús Salucio. Hans Álvarez. Doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho claro. Dígame, ¿qué células en un esófago de Barrett son más frecuentes transformarse en malignidad en cáncer? La mezcla del epitelio de tipo intestinal con sus células caliciformes. Ya, de tipo colónico, ¿no es cierto? Esas son las más frecuentes, pero se dice en frecuencia, pero las otras también se pueden malignizar. Es más frecuente en el tipo colónico que se transformen en cáncer. Y así tenemos, pueden originarse también no solamente adenoscarcinomas, sino también carcinomas escamosos a nivel del esófago. Y en un 90% se pueden originar también de todos los cánceres digestivos, corresponde a un 7%. Y el carcinoma de esófago ocurre en un 90%. Y es más frecuente en varón una proporción de 3 a 1. ¿Y qué va a tener el paciente? No va a poder digerir los alimentos, va a haber anorexia, caquexia, odinofagia, disfonía. No va a poder tragar los alimentos, no va a poder ni pasar líquido. ¿Por qué? Porque le duele, hay una disfagia. Y en sí, y un tratamiento con radioterapia solamente sobrevive a 5 años en un 10% de estos pacientes. Acá tenemos cómo un esófago de Barrett puede transformarse en ¿qué? En adenocarcinoma. Está cerca el estómago, este es el esófago en la parte superior y puede transformarse en malignidad. Y acá tenemos cómo la proliferación de células de tipo escamoso se llama un carcinoma epidermoide con células con perlas córneas que van a ser en forma concéntrica y se tiñen con la coloración hematocilina y eosina de un color rosado. Y otro tipo de cáncer también que vamos a observar es el adenocarcinoma a nivel del estómago, formando glándulas que tienen también todos los criterios de malignidad en estos casos. Muy bien, ahí hemos
terminado con la primera parte, un receso de 5 minutos